la casa del Señor, reciban un saludo y una calurosa bienvenida. Puede voltear con su hermano y decirle: hermano, qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí. Dispón tu corazón, el Señor quiere hablar, quiere traer respuesta. Dice la palabra: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Saludamos también a quienes nos visitan por primera vez. Siéntanse bienvenidos, dispongan su corazón porque el Señor quiere hablarnos. Siéntanse en casa. Y también aprovechamos y saludamos a todos los que nos siguen en las diferentes plataformas y también en las diferentes redes sociales. La Biblia nos dice en Efesios, hermanos, que tiempo atrás estábamos sin Cristo, alejados y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hoy por hoy somos ese pueblo de Dios, ese pueblo redimido, ese pueblo gozoso y lavado con la sangre preciosa que nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Podemos todos juntos decirle: somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, aleluya. Su sangre nos redimió.
aquí reunidos pidiendo, Señor, que seas tú sancionando con tu presencia este culto, Señor. Hoy te agradecemos, Padre, porque pudiendo estar en otro lugar, estamos sirviéndote y estamos gozándonos en tu presencia, Señor. Te pedimos que seas tú quien nos visite y quien hable a los corazones, Señor. Te pedimos que con tu presencia sanes todo lo que tenga que ser sanado y que traigas respuesta, Señor, a nuestra necesidad. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vosotros en otro tiempo, dice Pedro, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En Mateo, la Biblia nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, es derramada para remisión de los pecados. Y gracias a esa sangre preciosa, hoy todos podemos decir y cantar a una sola voz que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todo eso lo recibimos de Cristo por la sangre de su bendito nombre. Y por la sangre de mi Cristo, por la sangre de mi Cristo, por la sangre de mi Cristo, al cielo sé que
Pero si andamos en luz, Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios por esa sangre preciosa. Amén. Juntos podemos decirle: eres limpio en esa sangre eficaz. Salvado en Cristo, plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Las ropas blancas al venir Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de Dios. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Hermanos, no hemos vencido porque llevamos muchos años en la iglesia o porque conocemos muy bien la palabra del Señor. No hemos vencido por tener un grado mayor o por tener gran fuerza. Tampoco hemos vencido por ninguna de nuestras virtudes. Somos vencedores por medio de la sangre de Cristo en nuestras vidas. El poder no está en nosotros, sino en la sangre de Jesús. Amén. Entonces oí una gran voz en el cielo, dice la palabra, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hay victoria en la sangre preciosa de nuestro Señor. Amén. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria.
para su Señor, déselo más fuerte. Él está aquí, uno mayor que el templo está aquí, dice la Biblia. La gratitud es una de las cualidades más nobles del ser humano. Los que amamos a Dios necesitamos ser agradecidos y tener una actitud constante de gratitud hacia Dios, porque sabemos que hemos recibido mucho más de lo que merecíamos, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gracias por
porque somos libres y somos salvos por Jesucristo. Gracias por esa sangre preciosa derramada en esa cruz y por ese regalo maravilloso que es la salvación. Y por medio de Él, reconciliarnos, como decíamos ahorita. Como hijos de Dios debemos de estar agradecidos todos los días por las misericordias de Dios, porque todos los días son nuevas sus misericordias. Antes de entregar este lugar podemos decirle gracias, Señor. Gracias por ese hermoso regalo. Gracias porque tú diste tu vida para que el día de hoy yo esté aquí de pie. Gracias, Señor. Me has tomado de tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. preciosa derramada. Gracias por tu salvación. Esta oración es para ti, Señor. Gracias por este momento de alabanza y este momento de adoración. Dispone y prepara nuestros corazones para tu palabra, Señor. Gracias porque aquí hay un pueblo que te adora y te sabe adorar en espíritu y en verdad, Señor. Gracias. Gracias por ese regalo inmerecido. Gracias, Dios. A ti toda honra y toda gloria por siempre. Así es, Dios. Gracias. Puede levantar su mano y decirle: Señor, gracias por tu sangre preciosa. Puede decir: en la sangre de Cristo hay poder. Así es, Dios. Abra su boca y diga: en la sangre de Cristo hay poder, en la sangre de Cristo. Pongan esta hora su situación y su circunstancia delante del Señor. Hemos adorado y hemos bendecido a Dios por la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario por todos nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. En la sangre de Cristo hay poder. En la sangre de Cristo hay salud. Clame a la sangre de Cristo y vamos a adorar al Rey de Reyes. Y dígale al Señor:
Señor, gracias por tu sangre preciosa. Gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario por mí, Señor. Y diga una última vez: Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Así es, Señor, gracias. Gloria a Jesús. ¿Sí está contento orando al Señor? Sí. Bueno, damos la bienvenida a todos los que ya se conectaron a través de las redes sociales, a través de la radio. Sean todos bienvenidos, y los que están aquí en la casa del Señor, pues más. Estamos aquí juntos en armonía. Vamos a abrir nuestras Biblias, así como estamos de pie, en la epístola de Pablo a los Gálatas. Galacia no era una ciudad, era una provincia de varias ciudades. Es como si ahora se escribiera una epístola a los de La Laguna, algo así, haga de cuenta, ¿sí? Torreón, Lerdo, Gómez Palacio, Matamoros. Así era Galacia, era una provincia de varias ciudades. Y Pablo escribe a estas iglesias preocupado porque había una corriente legalista muy fuerte invadiendo la doctrina de la iglesia y que corrían riesgo de desviarse de la fe. Y el apóstol Pablo escribe esta epístola para precisamente defender la doctrina de la gracia y de la salvación por la fe contra una doctrina legalista de obras. Y el apóstol escribe en el capítulo 5, en el verso 7 al verso 9, lo siguiente, dice: vosotros corríais bien, como diciendo, ustedes iban requete bien. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión, esa situación que ellos estaban viviendo doctrinal, dice, no procede de aquel que os llama. Pero yo me quiero centrar en el verso 7, donde Pablo dice, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó? ¿Quién les estorbó? Padre, te bendecimos en esta hora y te damos muchas gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella. Hemos adorado tu nombre, hemos bendecido a tu Hijo y hemos dado gracias por la sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en medio de la predicación de la palabra y que tú nos hables y que tú trates con cada uno de nosotros. Que nadie, Señor, es mi oración, se vaya de aquí sin haber recibido un mensaje tuyo, haber escuchado tu voz hablar a lo profundo de su corazón. Que te reveles a toda vida, Señor, y que tú te muevas con libertad en medio de tu pueblo. Tú tienes toda la soberanía y el dominio de este lugar. Tú eres el rey de esta iglesia y tú te puedes mover como tú quieras en medio de tu pueblo. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En la Biblia, cuando uno lee la Biblia, la palabra estorbo tiene connotaciones tanto positivas como negativas. Es decir, el concepto se maneja de manera positiva como también se maneja de manera negativa. En el contexto positivo, por ejemplo, se menciona en una ocasión en la Biblia que la virtuosa y prudente y bella Abigail, todo un estuche de monerías,
evita una tragedia y detiene al rey David de derramar sangre en un arranque de ira. Y cuando ella logra su propósito, David le dice en un sentido positivo, le dice: tú me estorbaste para ir a derramar sangre y hacerme justicia por mi propia mano. Un estorbo más que oportuno, porque David iba a violar una norma ética que siempre había regulado su vida. Yo no me imagino cómo estaría enojado David con Labán, que era el hombre que lo había despreciado, que le había pagado mal toda la protección y el cuidado que David le había dado, que había sido un ingrato con él, un majadero, y estaba tan enojado que dijo: me voy a ir a vengar, cuando en su norma ética de vida él nunca hacía eso. 2 veces tuvo a Saúl bajo su mano para poderse vengar y dijo: no, yo no me voy a vengar por mi propia mano, él es el ungido de Jehová. Pero en esta ocasión estaba tan enojado que dijo: bueno, siempre hay una primera vez. Y cuando iba a hacer eso, esta mujer le estorba. En ese sentido, el estorbo es positivo. También se menciona a Elí, el juez y sacerdote que mencionábamos precisamente en la mañana en la escuela dominical, que le reclama un profeta que no le estorbó a sus hijos para que no blasfemaran a Dios. Lo cual, aunque es una condena, tiene una connotación negativa. Si les hubieras estorbado, y el estorbo en ese sentido hubiera sido algo positivo. Pero sin embargo, ya cuando vamos leyendo toda la escritura, la mayoría de las veces el concepto de estorbo tiene una connotación negativa. Pedro, por ejemplo, cuando fue cuestionado por los líderes de la iglesia de Jerusalén, que por qué había ido a predicarle a un gentil y por qué se había metido a la casa de ese gentil y se había contaminado ritualmente como judío, que qué le pasaba, Pedro les explica todo lo que pasa. Tuve un sueño, una visión, se repitió 3 veces, el Espíritu Santo me habló, me indicó claramente que fuera a la casa de ese hombre, me dijo que unas personas venían por mí, y cuando yo empecé a predicar, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Y entonces Pedro dice: ¿y quién era yo para estorbarle al Espíritu Santo de Dios para que hiciera su obra? Yo no quise estorbar, no quise ser un impedimento, no quise ser un estorbo. De seguro Pedro se acordaba que Cristo un día le dijo estorbo, ¿verdad? Cuando Pedro lo quiso reconvenir para que no muriera y que no sufriera, y le dijo: aléjate de mí, eres tropiezo, eres un estorbo. Y dijo Pedro: ya una vez me dijeron estorbo y me lo dijo Cristo, y yo no quiero que ahora sea el Espíritu Santo el que me lo diga. No le voy a estorbar al Espíritu Santo de Dios. En ese sentido él dijo: yo no quise ser un estorbo. Pablo en otra ocasión dice que Satanás los estorbó para no ir a Tesalónica, y a los romanos les hace también un comentario similar, por lo que en general los escritores manejan el estorbo como algo negativo, y aún más específico, manejan el concepto de estorbo como algo que nos impide correr la carrera cristiana. Una figura que tanto Pablo como el escritor a los hebreos usan para referirse a la trayectoria del creyente que le lleva desde su conversión hasta su encuentro final con Cristo en la vida eterna. A eso la Biblia lo define metafóricamente como una carrera. Y entonces cuando se habla de estorbos, se habla de cualquier obstáculo que se interpone entre nosotros y nuestra carrera como cristiana. Como cristianos, algo que nos atrasa, algo que nos detiene, que nos desvía, que nos confunde. Hay varias cosas que la Biblia define como estorbo, y vamos a ver algunas de ellas. Y es bien interesante porque en el texto que acabamos de leer, Pablo habla de un grupo de cristianos, de una iglesia que estaba viviendo en victoria, que estaba teniendo triunfo tras triunfo, que iba bien, que iba avanzando, que iba creciendo, pero que de repente hubo una situación que la detuvo. Hubo una situación que hizo que esa iglesia se estancara. Y en ese sentido dice uno: ¿qué pasó? ¿Por qué cristianos victoriosos en el pasado
se convierten en cristianos fracasados en el presente? ¿Por qué una vida llena de gozo de repente se torna en una vida llena de resentimiento y decepción? ¿Por qué un ministerio fructífero de repente se vuelve estéril y sin resultados? La respuesta muchas veces es demasiado simple: un estorbo. Y el problema es que los estorbos los encontramos casi a cada paso y en cada etapa del camino, por lo que siempre debemos estar analizando nuestra vida y nuestro corazón para ver qué cosas se convierten en estorbos que nos quieran impedir alcanzar nuestro propósito como hijos de Dios. Y en ese sentido, yo quiero reflexionar en algunas cosas que tienen que ver con el concepto de estorbo. Y algunas de ellas son meramente introductorias, pero nos clarifican mucho lo que vamos a ver. Y en primer lugar, debemos de comprender todos nosotros, ustedes y yo, que si no podemos avanzar en la vida cristiana, que si en este momento nos sentimos estancados en nuestra vida cristiana, porque seríamos deshonestos si alguien dijera que nunca ha experimentado ese sentimiento de estancamiento en la vida cristiana. Yo no sé cuántos aquí de repente se han sentido así, estancados, que no pueden avanzar. Entonces, si no podemos avanzar en la vida cristiana, la conclusión más obvia es que algo nos está estorbando. Si yo me estoy sintiendo estancado en mi avance como hijo de Dios, debo de inmediatamente discernir y llegar a la conclusión de que hay algo o alguien que me está estorbando. El término estorbo en la vida, en la Biblia, es sinónimo de impedimento. Algo que me detiene, algo que no me deja avanzar. Y el avance, hermanos, es fundamental en la vida cristiana. Un objetivo básico para usted y para mí en la vida cristiana es avanzar, porque tenemos un objetivo máximo de perfección. El escritor dice en Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante. Tenemos que avanzar, dice, vamos adelante a la perfección. Y en otro pasaje el apóstol Pablo dice, ciertamente dejando lo que queda atrás, prosigo hacia lo que está adelante. Es decir, el cristiano debe tener una dinámica constante de avance. No puedo ser el mismo cristiano de ayer. No puedo ser el mismo cristiano de la semana pasada. El objetivo es ir avanzando de manera constante porque tengo un objetivo de perfección. Y en ese sentido, hay muchas personas que se saben en un estado de estancamiento, que lo reconocen, que lo disciernen. Dicen, estoy estancado, no estoy avanzando en la vida cristiana, no estoy avanzando en mi vida espiritual, no estoy avanzando en mi comunión con Dios, no estoy avanzando en mi conocimiento de la palabra, estoy estancado. Pero no disciernen aquello que los está estorbando. No llegan a la conclusión y decir, es que esto me está estorbando. El detenimiento, en este caso, no es porque te cansaste, no es porque te desanimaste, algo te está estorbando, algo se está atravesando en tu camino. No eres un atleta que se detiene porque de repente tuvo un esguince o sintió que el calor lo agobiaba o que el cansancio te vencía, sino que al correr tu carrera estaba allí en la carrera un obstáculo y te detienes, pero no alcanzas a discernir qué obstáculo te está deteniendo. Algo se nos atravesó en el camino. Incluso usamos esa expresión coloquialmente para justificar la tardanza o la ausencia a un compromiso, ¿no? Casi todos decimos, perdóname, llegué tarde, es que se me atravesó esto, se me atravesó aquello. Y entonces nosotros mismos ya estamos diciendo, hubo un estorbo, hubo un obstáculo, hubo algo que me impidió llegar en tiempo y en forma. Pero generalmente sabemos qué, porque si decimos, ¿y qué se te atravesó? Pues el tren o un congestionamiento de tráfico o lo que sea. Pero sabemos que se nos atravesó. Pero en la vida espiritual hay muchos cristianos que están estancados y que no alcanzan a discernir qué les está estorbando. Y por eso siguen estancados y siguen sin avanzar, porque no disciernen
y no identifican qué es aquello que les está estorbando. Entonces, si no puedes avanzar en la vida cristiana, si usted de repente se siente en un estado de estancamiento, tiene que considerar la muy fuerte probabilidad de que un estorbo está allí y que debe de ser removido. En ese mismo sentido, no solo está la cuestión de avanzar. Si no puedes crecer espiritualmente, también, es porque algo te está estorbando. La instrucción bíblica es a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Es un mandamiento. Yo debo de crecer en la gracia, yo debo de crecer en el conocimiento de Dios, yo debo de crecer en mi vida de fe, yo debo de crecer en mi vida de amor, en mi comunión con Dios. A lo que me invita aquí la Escritura es a experimentar un incremento en mi desarrollo intelectual y experiencial cada vez mayor de Dios. Es decir, en mi conocimiento y en mi experiencia debo de ir conociendo a Dios cada vez más. Y algo en ese sentido, si no estoy creciendo en eso, si no estoy teniendo un mayor conocimiento de Dios, si no estoy teniendo mayores experiencias con Dios, es porque algo está tomando el tiempo que yo debería dedicar a mi crecimiento espiritual. Es decir, nosotros tenemos un día de 24 horas, dedicamos un tiempo para dormir, dedicamos un tiempo para trabajar, pero ¿qué hacemos con el otro tiempo? Porque si no estoy creciendo espiritualmente es porque no estoy dedicando tiempo a mi crecimiento y mi desarrollo espiritual. Y entonces quiere decir que hay algo que está estorbando. Ya no es nada más algo que se me atraviesa, sino es algo que está ocupando el tiempo que yo debería dedicar a crecer. Es algo que está invadiendo lo que debería estar siendo consagrado al Señor. Y es un estorbo. Cualquier cosa que ocupe el tiempo que yo debería dedicar a consagrar mi vida al Señor, a conocer más de Dios, a desarrollarme intelectualmente en mi conocimiento de Dios, a desarrollarme experiencialmente en mi conocimiento de Dios, es un estorbo. Algo está ocupando ese tiempo que yo debería dedicar a crecer. Algo está invadiendo ese espacio que yo debería de estar ocupando para desarrollar mi conocimiento de Dios y de su palabra y de su voluntad y de su propósito para mi vida. Algo está ocupando el tiempo que yo debería estar dedicando a conocer más a Dios y a tener experiencias más profundas con Él. Eso sería un estorbo. Hay muchas personas que no crecen espiritualmente, pero que ni siquiera disciernen y no tienen conciencia de las cosas que ocupan su tiempo y que invaden los espacios que deberían ser dedicados al crecimiento como hijos de Dios. En otro sentido también, eso es un estorbo. En otro sentido, en un tercer prepensamiento, si no puedes servir al Señor, es porque algo te está estorbando. O sea, si no puedes avanzar en la vida cristiana, la conclusión más obvia es un estorbo. Si no puedes crecer espiritualmente, la conclusión más obvia es un estorbo. Y si no puedes servir al Señor, porque hay mucha gente que no puede servir al Señor, la conclusión más obvia debe ser también que algo te está estorbando. Porque uno de los mayores estorbos que la Biblia revela son los afanes, las preocupaciones que nos agobian y que nos hacen dedicarnos por completo a ellas, olvidando lo que realmente es más importante. Esas ocupaciones demandan todo nuestro tiempo, estorbándonos muchas veces para el tiempo que deberíamos dedicar al servicio de Dios. Porque si Dios nos llamó a algo, nos llamó para servirle. Una de las instrucciones de crecimiento en la Biblia tiene que ver con el desarrollo de lo que hacemos para Dios. Creced en la obra del Señor siempre. Es una instrucción muy clara. Tiene que ver con una demanda para hacer. El Señor me está pidiendo que me involucre en su obra.
pero también es una demanda para hacer más. Crece en la obra, siempre. Y es una demanda para hacerlo cada vez mejor, con más excelencia, con más espiritualidad, con más conocimiento, con más poder, con más discernimiento. Pero los estorbos cotidianos que nos envuelven, los afanes que nos absorben en la vida, se convierten en estorbos. Y entonces no puedo servir a Dios. Y si la razón se discierne, generalmente voy a llegar a la conclusión de que es un estorbo. Muchas personas no pueden involucrarse en ninguna actividad y en ningún servicio eclesiástico. No tienen tiempo. Simple y sencillamente están absorbidos por los afanes. Y eso es algo que estorba, porque todo creyente tiene la demanda y la necesidad de servir al Señor, de hacer algo para la obra de Dios, de contribuir en algo para el avance del reino de Dios. Y si no lo puedes hacer, la conclusión es la misma que en los otros dos aspectos. Hay un estorbo. Tienes que identificar el estorbo. En otro cuarto pensamiento previo, si no puedes disfrutar de la vida cristiana, es porque algo te está estorbando. La invitación del Evangelio es a vivir un cristianismo a plenitud, hermanos. A plenitud. Que la copa esté rebosando. Que la mesa esté aderezada. Que estemos bebiendo en aguas de reposo. Que estemos comiendo en pastos delicados. Que el cayado y la vara del Señor nos infundan aliento. Que vivamos una vida plena. El Señor dice, abre tu boca y yo la llenaré. No fuimos llamados a un cristianismo a medias, a un cristianismo de altibajos. Fuimos llamados a una vida de plenitud, a gozar del poder de Dios al 100%, de la bendición de Dios al 100%, de la guianza de Dios al 100%, de la dirección divina, de la provisión divina, de la gracia divina, no a medias, a plenitud. Y si hay cristianos que no están viviendo esa vida de bendición al 100%, que dicen, yo no puedo estar experimentando lo que este otro hermano está experimentando, o no estoy teniendo el gozo que debería tener, o disfrutando de la comunión con Dios con la que debería disfrutar, o recibiendo la bendición divina que se supone debería recibir. Puede ser porque algo te está estorbando. Hay cristianos que simplemente siguen viviendo siempre a medias, conformándose, sobreviviendo, y no se dan cuenta de que ese estado incompleto se debe probablemente a un estorbo, a un estorbo. Por eso es importante lo que pregunta Pablo. Dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó? Pablo llega a la conclusión, fíjese, Pablo llega a la conclusión de que hubo ¿qué? Un estorbo. Entonces yo puedo llegar a la misma conclusión que él. Si no estoy avanzando en la vida cristiana como debiera de avanzar, entonces la conclusión es, hay un estorbo. Si no estoy creciendo espiritualmente como debiera de crecer, la conclusión entonces es, hay un estorbo. Si no estoy sirviendo al Señor como debería de servirlo, entonces la conclusión es, hay un estorbo. Y si no estoy disfrutando de la bendición plena de Dios como debería de estarlo disfrutando, entonces la conclusión es que hay un estorbo. Un estorbo. Cuando yo era niño, mi mamá dice que ella se tenía que ir a trabajar y que alguna vez se lo dije y que yo le decía que no se fuera. Y mi mamá decía, me tengo que ir porque tengo que ir al trabajo. Y que yo en la cunita decía, mugocho trabajo. Bueno, usted diga, hermano, mugroso estorbo. Mugroso estorbo.
porque tenemos que identificar qué es lo que está impidiendo que nosotros podamos avanzar en la vida cristiana. Y muchas veces, dice Pablo, hay un estorbo. Hay un estorbo. Ahora, ¿cuáles son los causantes de los estorbos? Los factores que originan los estorbos. Bueno, el primero, lo voy a mencionar no porque sea el tema, sino porque tiene que ver con la cuestión de los estorbos, pero no es en donde yo me quiero centrar. Pero es obvio que un estorbo proviene siempre de Satanás. Satanás es un adversario, es alguien que se opone y alguien que por naturaleza pone estorbo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que hemos querido ir a vosotros, pero Satanás nos ha estorbado. Satanás nos está estorbando. Ahora, en ese sentido, el estorbo satánico se da, por eso digo que no es el tema central, cuando yo quiero hacer la obra de Dios principalmente. ¿Cuándo me estorba Satanás? Satanás no me va a estorbar cuando no estoy haciendo nada. Satanás me va a estorbar cuando quiero hacer la obra de Dios. Es por eso que Cristo se refirió a Pedro cuando quiso disuadirlo de hacer la obra a la que el Padre lo había enviado como Satanás. Dice, aléjate de mí, Satanás, porque la obra satánica tiene que ver principalmente con estorbar a todo aquel que se decide a hacer la obra de Dios. Pablo también menciona el estorbo satánico en el contexto de hacer la obra divina. Cualquier cristiano que ponga manos a la obra de Dios, cualquier cristiano que vaya a hacer algo para Dios, lo sabe cualquiera de ustedes que han querido hacer algo para el Señor, se va a encontrar con Satanás, porque el trabajo de Satanás es estorbar la obra de Dios. Nadie se desanime, porque esa es la naturaleza de la batalla que tenemos. Cualquiera que realmente quiera levantarse e ir a evangelizar a alguien que quiera hacer la obra de Dios, edificar a la iglesia, desarrollar un ministerio, predicar la palabra, ir a una cárcel, estar en la radio, se va a encontrar con que Satanás siempre lo va a querer estorbar, porque esa es la chamba de él. Y la nuestra es reprenderlo en el nombre del Señor. Pero Satanás generalmente en el contexto bíblico se enfoca en estorbar a los cristianos que hacen la obra de Dios. A los que se levantan y dicen, yo voy a hacer esto para Dios. Y cuando se levantan a hacer la obra de Dios, entonces Satanás se levanta para estorbar. Por eso, en este sentido, no es Satanás el tema central que me atañe, porque aquí estamos hablando de que estoy estancado, de que no puedo crecer, de que no puedo desarrollarme, de que no puedo servir. Pero si hay aquí creyentes que están haciendo la obra de Dios y que le están sirviendo, tienen que saber que si están haciendo algo para Dios, Satanás siempre se va a levantar a estorbar. Pero bendito sea el nombre del Señor, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. En ese sentido, si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Amén. Pero también, en ese sentido, ahora sí voy a entrar un poquito más en materia. ¿Por qué hay veces no podemos desarrollarnos? Bueno, porque hay estorbos. ¿Pero de dónde provienen los estorbos? Bueno, los estorbos pueden venir de otros. Porque Pablo está diciendo, ¿quién les estorbó? ¿Quién? Se está refiriendo no a algo, se está refiriendo a alguien. Dice, ¿quién les estorbó? En el contexto del pasaje de los Gálatas, el estorbo proviene de falsos maestros. Son personas que están estorbando a la iglesia, son terceros, ¿sí? En ese contexto viene de falsos maestros, pero los estorbos pueden provenir de cualquier relación que nosotros podamos tener, en cualquier contexto. Cualquier persona con la que podamos tener interacción en determinado momento puede convertirse en un estorbo para nosotros. Cristo se dirige a Pedro de manera tan severa cuando se dirige a él como Satanás, como adversario, porque identifica en Pedro, en una relación cercana con un amigo, con un discípulo, un estorbo potencial. Eso quiere decir que nosotros tenemos que discernir
Cuando personas que están relacionadas con nosotros, que nos aman, incluso que probablemente ni siquiera puedan tener una mala intención, puedan ser un estorbo para nosotros. Cristo no aborreció a Pedro, no lo corrió de los discípulos por decirle eso, pero en ese momento en particular le dijo: aléjate de mí. En esta circunstancia me estás haciendo un estorbo, no estás haciendo lo correcto, aunque digas que lo haces por mi bien. Yo tengo que hacer una obra y tú no me debes estorbar. Yo tengo un objetivo y tú no debes interferir. Eres mi discípulo y vas a seguir siéndolo, pero no vas a ser un estorbo para mí. Qué importante que podamos discernir eso, porque muchas veces nuestros seres más queridos pueden ser estorbo. Hay veces los hijos o los cónyuges no convertidos pueden convertirse en estorbos, y tenemos que discernir esos contextos particulares donde, independientemente de la relación que nos une y del afecto que tenemos y del cariño que profesamos, tenemos que poner líneas y decir: yo voy a avanzar en la vida cristiana. Si en el momento en que yo me voy a ir a la iglesia me cae toda la familia, ahí se ven. Yo me voy a la casa de Dios. Van a seguir siendo mi familia, los voy a seguir queriendo mucho. Si me esperan, regreso. Pero primero voy a hacer lo que tengo que hacer. No puedo tener estorbos. En ese sentido es a lo que se refiere, que hay veces podemos permitir que otros sean un estorbo para nosotros. El estorbo aquí es diferente del satánico y debe ser discernido, porque no es el estorbo satánico de un adversario, ¿sí? Es algo que te está quitando el tiempo que tú debes dedicarle a Dios. Es algo que te está quitando el momento que tú debes dedicar a tu crecimiento y desarrollo espiritual. Por eso es muy importante identificar los escenarios donde otros nos pueden estorbar. En el trabajo podemos encontrarnos con gente que nos van a hacer estorbo, con personas que con sus actitudes o con sus acciones pueden estorbar nuestro crecimiento espiritual. Y yo debo de discernir dónde puedo ser estorbado para no crecer y desarrollarme espiritualmente, y saber qué hacer para eliminar esos obstáculos que no me dejan crecer y avanzar en la vida cristiana. Cuando estamos en la escuela, cuando fuimos estudiantes, los que fuimos estudiantes cristianos, sabíamos que también allí había estorbos. Amigos que te querían y que te estimaban, pero que eventualmente podían convertirse en un obstáculo para tu crecimiento espiritual. Y tenías que evitar los contextos y las situaciones y los tiempos en donde se podía convertir en un estorbo. Por eso tenemos que ser sabios al discernir cada relación que establecemos en la vida, para que no sean un estorbo para nuestro crecimiento espiritual, y marcar las pautas que van a regir nuestra disciplina de crecimiento y de avance cristiano. Discernir los escenarios, porque sí hay personas que eventualmente nos son estorbo. Y no nos vamos a deshacer de ellas, o dice la Biblia: corta tu mano derecha y no. Ahí están y van a seguir estando. Pero tienes que identificar bien en qué circunstancias pueden convertirse en un estorbo para tu crecimiento espiritual. Es lo más importante. Pero en lo que me voy a centrar más no es en el estorbo de otros, sino en los estorbos que nosotros mismos ponemos en nuestro avance como creyentes. Porque de repente la pregunta de Pablo se puede contestar: ¿quién les estorbó? Y alguien puede decir: pues yo solo. Yo me puse el estorbo. Y la Biblia menciona que eventualmente lo podemos hacer así. Por ejemplo, en 1 de Pedro 3:7 dice el apóstol: vosotros maridos. ¿A quién nos está hablando? A los maridos. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso
más frágil. Y un día dijo alguien, pero usted no sabe las cachetadas que da el vaso frágil. No tan frágil, así lo que se dice frágil, no. Dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, dice, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Entonces, está el estorbo que tenemos en el trato al prójimo, la manera en que tratamos a los demás. ¿Por qué se menciona aquí en primera instancia la relación matrimonial? Porque la relación matrimonial es la más importante de todas. Es donde aplica todo principio bíblico, encuentra su primera aplicación en el matrimonio. ¿No sabía eso? Cuando la Biblia dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, ¿dónde encuentra su primera aplicación ese versículo? En el matrimonio. Cuando la Biblia dice, nadie busque su propio bien sino el del otro, ¿dónde encuentra su primera aplicación esa instrucción bíblica? Antes que en ninguna otra esfera. En el matrimonio. Cuando la Biblia dice que estimemos a los demás como mayores a nosotros mismos, ¿dónde encuentra esa instrucción su primera aplicación? En el matrimonio. Siempre es ahí donde empieza todo. Pero aunque el primer estorbo que se menciona aquí proviene de un mal trato, de una mala relación con tu cónyuge, el alcance es mayor. Se extiende a todas las relaciones que establecemos y al trato que le damos a todos los demás. La manera en que tratas a los demás, la manera en que te expresas de los demás, la manera en que te relacionas con otros, puede convertirse en un estorbo. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ese es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En ese sentido se refiere al trato con los demás también. Se refiere al estorbo de conflictos no resueltos. Hay personas que gestaron conflictos en su vida relacional con alguien, algún familiar, algún amigo, algún hermano en Cristo, padres, hijos, y viven su vida sin una solución a esa circunstancia no resuelta. Viven enemistados, viven en un estado de maltrato, en una relación distante o una mala relación, seca, áspera, indiferente. Y eso se convierte en un estorbo para el avance y el desarrollo de tu vida cristiana. ¿No lo cree? Cristo dice en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ya ven y presenta tu ofrenda, porque si no ni te aparezcas, casi nos está diciendo ahí el verso. Si no ni vengas, la ofrenda no se va a recibir, hay algo que está estorbando, que yo pueda sentirme agradado por la ofrenda que me vas a traer. No me puedo sentir contento contigo, no me puedo sentir agradado de ti, no puedo darte bendición, no puedo darte gracia, no puedo darte dones, no puedo proveerte hasta que arregles eso, porque eso es un estorbo. Arregla tus relaciones con los demás, dice la Biblia, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si hay un conflicto no resuelto, pues que se resuelva. Si hay una animadversión de años, por lo que sea, que se arregle. Si hay alguna circunstancia ríspida, pues en el nombre del Señor pedir su gracia y su sabiduría para afrontarla. Porque ya aquí lo vimos en la esfera matrimonial, dice, Dios no va a escuchar la oración de un marido y es la oración más importante en la esfera de la familia, porque el hombre es el sacerdote. De alguna manera es el que representa a su familia delante de Dios. Es el responsable principal y máximo. Y por eso la oración del padre de familia es muy importante. Y dice ahí, pero si tú no tratas bien a tu cónyuge, entonces tu oración va a ser estorbada. Y lo mismo sucede al revés. Aquí se le carga más la mano al hombre porque es el más responsable. Pero lo mismo pasa al revés.
y como dije, se extiende a todas las relaciones de la vida. Hay personas que incluso dentro de la iglesia tienen años sin hablarle a otro miembro de la iglesia, en un estado de animadversión, de enojo, de ira, de resentimiento, de coraje. Si eso permanece, eso se va a convertir en un estorbo. Y el estorbo no te va a permitir avanzar, no te va a permitir desarrollarte, no te va a permitir crecer y lo más importante, no te va a permitir disfrutar la bendición de Dios, que es algo que todos deberíamos estar disfrutando a plenitud. Entonces está el estorbo que establecemos con nuestro trato hacia los demás. La manera en que hablamos de ciertas personas, la manera en que tratamos a ciertas personas, la forma en que nos relacionamos con algunos. Hay que arreglar eso. Hay que quitar el estorbo. Hay que mover la piedra del camino para que nos deje avanzar. Está otro estorbo también, que se llama el estorbo de la amargura. En la escritura, es el escritor a los hebreos el que nos revela este estorbo. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué dice? Os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El concepto de amargura se refiere a un estado de resentimiento o de dolor para con algo o para con alguien, especialmente con alguien. La persona que está amargada por algo que le pasó, se resiente contra otros que no experimentaron lo que ella, o que disfrutan de algo de lo que esa persona carece y que es la raíz de su amargura. La persona amargada con alguien es una persona que está aferrada a su dolor y a su resentimiento por lo que se le hizo y constantemente se resiste a negar el perdón. Ese estado espiritual y emocional se define como una poderosísima y profunda influencia, porque la Biblia dice es una raíz. No es una hierbita que se puede arrancar, es una raíz. Es muy poderosa, es un estorbo muy sólido, muy fuerte. Y al decir que es una raíz, se presume que es algo muy difícil y muy complejo para erradicar. En una ocasión en nuestra casa tumbamos un árbol que se secó y llegó el jardinero y dice, ¿lo tumbo así al ras o lo saco de raíz? Pues ¿cuánto cuesta? Esa es la pregunta. No, pues si lo tumbaba así nada más costaba una cantidad y si lo sacaba de raíz costaba 3 o 4 veces más, porque sacar algo de raíz es mucho más complicado. No, le dije, pues déjelo así, túmbelo al ras. Pero la cuestión es que muchos cristianos hacemos lo mismo en las cuestiones de nuestro corazón. Déjalo al ras nomás, pero la raíz ahí está. Y entonces guardamos sentimientos de resentimiento, de dolor, de amargura contra algo o contra alguien, y eso nos estorba para crecer espiritualmente. La consecuencia primaria es que nos estorba en todas las áreas de crecimiento y avance cristiano. Cualquier persona que vive en resentimiento, que vive en dolor, que vive en amargura, no va a crecer, no se va a desarrollar, no va a salir adelante. Necesita experimentar la sanidad a través de una obra del Espíritu Santo y de la gracia divina en su corazón que debe de buscar fervientemente para que la libertad de Cristo sea una realidad en él y sea libre por completo de esa amargura, de ese resentimiento, de ese dolor. Si no, no se libra. Pero esa es la consecuencia primaria. La consecuencia colateral es que afecta a otros, porque por eso dice Pablo, miren bien, supervisen bien, examínense bien,
revisen bien. No vaya alguno a dejar alcanzar la gracia de Dios, porque le brotó una raíz de amargura y por ella dice que muchos sean contaminados. A la persona le va a estorbar, pero a otros los va a contaminar, porque el amargado, una esposa amargada, amarga al cónyuge. Un esposo amargado amarga a su esposa. Padres amargados amargan a sus hijos. Cristianos amargados amargan a hermanos en Cristo. Son estorbos que deben ser erradicados. Si yo identifico que en mi corazón se está gestando algún resentimiento, alguna envidia, algún dolor, algún malestar por alguna situación contra algo, contra alguien, yo debo de confrontarlo en el nombre del Señor y pedirle al Señor que limpie mi corazón, como dijo David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, limpio, para que no haya nada que me estorbe en mi desarrollo como cristiano. Yo creo que Job, no más creo, es una hipótesis personal, yo creo que Job en sus discusiones con sus amigos, porque si eran sus amigos, llegaron y se dolieron con él, ayunaron con él, debatieron con él porque eran sabios como Job, y se equivocaron. Pero yo creo que en la discusión Job desarrolló algún tipo de resentimiento hacia sus amigos, porque el Señor, cuando se manifiesta, dice: vayan con Job, estoy enojado con ustedes, pero vayan con Job, dice, y Job va a orar por ustedes. Fíjese la tarea que le puso el Señor a Job, es decir, lo enfrentó con su resentimiento y lo enfrentó con su enojo y le dijo: tú vas a orar por ellos. Yo hubiera sido Job, le digo: Señor, pues mejor quiero el pastor, ¿no? O quiero alguien más, porque ellos me dañaron a mí, me ofendieron a mí, me escarnecieron a mí, me criticaron a mí, y yo fui justo, yo no hice nada. Pero dice: no, tú ora por ellos. Y cuando, dice la Biblia, y cuando Job hubo orado por sus amigos, entonces Dios bendijo a Job y le dio el doble de todo lo que le había quitado. O sea, hubo un proceso de restauración, de sanidad en el corazón de Job, y cuando ese proceso se completa, entonces la bendición de Dios se derrama. Así. Dice: y cuando Job hubo orado por sus amigos, entonces la bendición de Dios se dejó ver en Job. Le dio Dios el doble de todo. El doble de todo. Pero porque hubo un proceso ahí donde se quitó un ¿qué? Un estorbo. ¿Sí? Un estorbo. Y obviamente, otro punto muy importante tiene que ver con el estorbo del pecado. Con el estorbo del pecado. Está el estorbo de otros, está el estorbo de la manera en que trato a mi prójimo, está el estorbo de la amargura, pero el estorbo más importante, hermano, es el del pecado. Jeremías capítulo 5, verso 25 dice: vuestras iniquidades han ¿qué? Estorbado estas cosas, y vuestros pecados, ¿qué hicieron? Apartaron de vosotros ¿qué? El bien. O sea, el mayor estorbo entre la bendición de Dios y yo se encuentra en mi propio pecado, en una práctica de vida, en algo que yo estoy haciendo, algo que estoy practicando, que le es desagradable a Dios. Eso estorba la bendición de Dios. Incluye hábitos que yo tengo. Todos tenemos hábitos, pero hay hábitos que son pecaminosos, que van en contra de la voluntad de Dios. Incluyen también actitudes que yo asumo hacia ciertas cosas o hacia ciertas circunstancias y que muchas veces no les son desagradables, no les son agradables a Dios. Hay personas que son mezquinas con Dios, con su obra, que no son generosas, que tienen una actitud de mezquindad.
Entonces eso estorba la bendición de Dios. Hay personas que son indiferentes en su actitud hacia las necesidades de la obra de Dios, hacia involucrarse en la obra de Dios, que son indiferentes hacia el evangelismo, que son indiferentes hacia las misiones. Esa actitud de indiferencia estorba la bendición de Dios. Hay costumbres que tenemos también que deshonran a Dios o que van en contra de su voluntad y tienen que ser discernidas. Porque puede ser que muchas de esas cosas sean difíciles de desarraigar a pesar de las claras advertencias divinas. Fíjense, hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención. Cuando la nación de Judá está a punto de ser invadida por Babilonia, es una invasión inminente, está profetizada por todos los profetas. Jeremías no para de hablar y de advertir de la tragedia que se viene. Y en un momento se abre una ventana de oportunidad. Y dice Jeremías, esto ha venido porque hemos desobedecido a Dios. Hemos pecado, hemos transgredido sus leyes y sus mandamientos. Y dicen, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos solucionar? Dice, pues lo primero que hemos hecho es que, contrariando a lo que dice la ley de Dios, nosotros hemos esclavizado a nuestros hermanos. Había un grupo de personas bastantes que habían construido su riqueza en base a esclavizar y a subyugar a sus propios hermanos, algo que estaba prohibido por la ley de Dios. Que si alguno venía con deudas y se hacía esclavo de alguien para servirle, al 7º año tenía que hacer remisión y tenía que liberarlo. Que nadie podía ser un esclavo perpetuamente. Y estos desobedecieron la ley y desobedecieron el mandato divino y dijo, pues arrepiéntanse. Y dice que hicieron un pacto nacional. El rey hizo un pacto con todos los empleadores del país. En Jeremías 34:8 dice, vino pues palabra de Jehová a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles ¿qué? Libertad. Dijeron, vamos a obedecer a Dios. Vamos a hacer lo que dice su ley. Vamos a ponernos en sometimiento a lo que Dios pide, porque estamos haciendo algo que no le agrada a Dios y nosotros ya nos habituamos a eso. Ya estamos acostumbrados a tener esclavos de nuestros hermanos. Eso no debe ser así. Y ese es el problema que muchos tenemos. Estamos habituados a cosas que consideramos legítimas o que nosotros mismos justificamos, pero que no les son agradables a Dios. Ellos hacían esto de una manera ya habitual y lo veían casi ya como legal, pero era algo finalmente que no le agradaba a Dios. Y luego dice que cada uno dejase libre a su siervo, eso era el pacto, y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Iba a ser un inicio para que empezara una liberación y una obediencia a Dios que permitiera un detenimiento del juicio divino, por lo menos un diferimiento del juicio divino contra ellos, porque Dios iba a haber arrepentimiento. Y la Biblia dice que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Obedecieron y los dejaron. Pero después, ¿qué dice? Se arrepintieron. O sea, ¿se fija que muchas veces las cosas que hacemos son difíciles de dejar? Los hábitos que tenemos son difíciles de dejar, las actitudes, la manera en que nos expresamos de la gente, es difícil. ¿Sí? Dice, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado y los volvieron a pescar. Fueron a buscarlos a donde sea y los volvieron a traer y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre, pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído, y vosotros os habíais
hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído. Eso les estaba estorbando a ustedes. Eso era un estorbo para la bendición mía y la liberación mía. Pero no quisieron dejarlo. Pues óiganme bien, dice: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo ahora promulgo libertad, dice Jehová, pero a la espada, a la pestilencia, al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. El pacto se había hecho solemne. Dice que nosotros ahora podemos entrar a través del velo que se rasgó por la sangre de Cristo, así como antes pasaban partían un becerro en dos y a través de la sangre pasaban. Y el pacto se solemnizaba. Eso habían hecho. Y lo hicieron en la casa de Dios. Pero ahora dice: los voy a entregar en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Qué pesado, qué duro. Y les empieza a decir otra serie de juicios. ¿Qué estorbó el bien y la bendición de Dios para esta gente? ¿Y qué propició el mal para ellos? Un estorbo. No pudieron dejar lo que estaban haciendo de hacer. No pudieron dejar de esclavizar a la gente que tenían esclavizada. No pudieron separarse de su hábito, de su costumbre. ¿Qué cosas hay que nosotros hacemos que deshonran a Dios y que no le agradan? Porque eso, hermano, estorba la bendición de Dios. Eso estorba. Por eso hacíamos el ayuno congregacional y lo vamos a volver a hacer el año que viene, si Dios lo permite. Porque los ayunos tienen ese propósito: quitar estorbos. ¿Cuántos saben que la televisión estorba? Que el internet estorba. Que las redes sociales estorban. Que los afanes estorban. Que muchas compañías hay veces son estorbo. Que hábitos también nos estorban. De por sí ya creo que tenemos mucho que lidiar cuando leemos que Satanás nos estorba. Ya nomás saber eso, que Satanás me estorba, ya con eso era para desmayarme. Pues por lo menos quitar los estorbos que yo mismo me puedo poner, ¿no cree? Por eso dice Pablo: ustedes corrían bien. Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó? ¿Quién los estorbó? ¿Quiere ponerse de pie? Quiero invitarlo a hacer un ejercicio espiritual. Yo lo voy a hacer también. Y que identifique algo que le está estorbando en este momento para que usted crezca espiritualmente y se desarrolle. Puede ser una persona que en su influencia, en lo que le dice, se convierte en un estorbo para usted. Puede ser un hábito, una costumbre, puede ser un sentimiento en el corazón de amargura. Yo lo quiero invitar a que si identifica algún estorbo en su vida, que entonces le diga al Señor: Señor, obra en mi circunstancia para que este estorbo sea quitado en el nombre de Jesús.
Si usted no tiene nada que lo estorbe para avanzar en la fe, de veras, lo felicito. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros siempre estamos luchando con un estorbo. Así es que ahí donde está, si identifica que hay algo, levante su mano y dígale: Señor, ayúdame, Señor. Como esos que hicieron un pacto, yo quiero hacer un pacto contigo hoy, pero no tengo la menor intención de quebrantarlo. Te quiero agradar con todo mi corazón y te quiero servir con toda mi vida. Quiero crecer espiritualmente, quiero desarrollarme. Dígale al Señor: hacemos hoy ante tu altar